El día de hoy vamos a continuar con las pruebas musculares, con el test de Daniels, en el que vamos a ver qué tan buena es la fuerza de nuestro paciente. Para iniciar, en este caso con el movimiento de flexión de cadera, vamos a tener que nuestro paciente va a estar sentado de esta forma. El movimiento de flexión de cadera consiste en hacer esto. Y para el número 5 vamos a hacer que nuestro paciente realice ese movimiento de flexión, pero nosotros vamos a poner una resistencia máxima o una resistencia fuerte al momento de hacer ese movimiento. Si el paciente puede realizar este movimiento puede lograr vencer esa resistencia, va a tener el número 5. Si el paciente no puede realizar ese movimiento o no puede vencer esa resistencia máxima, si puede sobrepasar una resistencia más moderada o más leve, va a tener el número 4. Y para el número 3, en esta prueba de Daniels, ya no vamos a intervenir nosotros, sino que el paciente por sí mismo va a realizar ese movimiento por sí solo, y entonces vamos a tener que, si logra hacerlo completamente o bien, va a tener el número 3. Para continuar con la prueba en el número 2, nuestro paciente ahora va a estar de cúbito lateral. En esta ocasión, ya que vimos que en el 3 el paciente sí pudo realizar el movimiento por sí solo, o algunos que no pueden realizarlo por sí solo, lo que vamos a hacer nosotros es ahora sostener el peso del paciente de esta manera, con una pequeña flexión de rodilla. Vamos a cargar, y lo que vamos a hacer es que el paciente intente hacer ese movimiento de flexión de cadera de esta forma. Y si el paciente puede realizar ese movimiento con nuestra ayuda sin tener el peso de gravedad, acompañando nosotros ese movimiento, si lo puede hacer bien, va a tener un número 2. Pero si el paciente no puede realizar ni siquiera sin nosotros ayudándole a cargar su peso, vamos a tener que hacer la prueba para el número 1. Que el paciente en este caso va a estar de cúbito supino, va a estar boca arriba, y vamos a hacer nosotros ahora, vamos a cargar de igual manera su pierna de esta manera, y acá en la parte de la cadera vamos a tocar nosotros en donde se hace el movimiento de contracción al momento de hacer una flexión con los músculos de la cadera. Vamos a tocar esa parte, y lo que vamos a hacer nosotros ahora para el número 1, sosteniendo de esta manera su pierna, vamos a dejar caer su pierna de cierta forma, para ver si el paciente puede intentar no dejar caer la pierna, y entonces así hacer un movimiento de hacer una contracción. Entonces vamos nosotros a estar al pendientes de sentir esa contracción muscular, o bien verla. Lo realizamos de esta manera, y si el paciente pudo realizar ese movimiento o hacer el intento de sostener su pierna y no dejarla caer, va a tener el número 1. Pero si el paciente de plano no puede sostener su pierna, no podemos sentir esa contracción muscular o bien ver ese movimiento, entonces va a tener el número 0. En las pruebas musculares de Daniels, en la flexión de cadera. Ahora, para continuar con la prueba muscular de Daniels en movimiento de extensión de cadera, vamos a tener que el paciente va a estar así, va a estar boca abajo. Para el número 5 nosotros vamos a aplicar una fuerza de resistencia en esta parte por encima de la articulación de la rodilla, y otra más acá casi en la articulación del codo, en la que el paciente va a realizar este movimiento
va a realizar este movimiento y nosotros vamos a aplicar una resistencia máxima o una resistencia fuerte al momento del paciente realizar ese movimiento. Si el paciente puede realizar ese movimiento sobrepasando esa resistencia máxima, va a tener un número 5. Pero si vemos que el paciente no puede realizar completamente o no puede sobrepasar esa resistencia máxima, vamos a aplicar otra para el número 4, una un poco más leve o menos fuerte. Y si el paciente puede vencer esta resistencia moderada, entonces vamos a tener que va a tener un número 4. Y para el número 3 ya no vamos a aplicar ninguna resistencia. En este caso ahora el paciente va a realizar el movimiento de extensión de cadera por sí mismo. Si el paciente pudo realizar ese movimiento sin ningún problema, va a tener el número 3. Y para continuar ahora con el número 2, vamos a cambiar un poco la posición de nuestro paciente. Ahora va a estar de cúbito lateral, en la que nosotros vamos a, si bien no pudimos, el paciente no pudo realizar el movimiento por sí solo en el número 3, nosotros ahora vamos a ayudar, vamos a sostener el peso de su pierna de esta manera, partiendo de un poco de la flexión, y entonces ahora el paciente va a realizar por sí solo ese movimiento de extensión en el que nosotros vamos a acompañar. Si el paciente puede realizar ese movimiento por sí solo, pero sin, en este caso, con la ayuda de nosotros para cargar su peso, si lo puede hacer correctamente, va a tener entonces un número 2. Pero si por cualquier otro motivo el paciente no puede realizar ese movimiento, aún ni con la ayuda de nosotros, o sea, a favor de la gravedad, entonces vamos a hacer una prueba para el número 1, que en este caso ahora vamos a palpar el glúteo mayor y por debajo debajo también, donde el paciente intente realizar ese movimiento de extensión de cadera. Si podemos palpar o sentir un movimiento de contracción en donde haga fuerza y se pueda notar o sentir bien esa contracción muscular, va a tener el número 1. Pero si el paciente intenta hacer ese esfuerzo muscular y no podemos ni palpar, ni sentir, ni tampoco observarlo, entonces vamos a tener que va a ser nulo su fuerza muscular, por lo tanto va a tener un número 0. Y esto es todo en la prueba muscular de Daniels, en los movimientos de cadera.